Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Tauro y la Luna en Libra, estamos ante el arquetipo del creador de armonía, una personalidad que vive para manifestar la belleza y el equilibrio en el mundo físico. El Sol en Tauro representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la solidez. Esta energía de tierra nos impulsa a generar recursos, a valorar lo tangible y a buscar la seguridad a través de la persistencia, afectando nuestra necesidad de confort, de placeres estables y de encontrar un ritmo natural que le dé firmeza a nuestra existencia. Por otro lado, la luna en Libra representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de una posesividad silenciosa, sino de una necesidad vital de compañía y consenso. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar la validación en el otro y el equilibrio estético para no sentirnos vulnerables ante la crudeza o la soledad. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente encantadora, diplomática y hedonista, pero que habita en una búsqueda de bienestar compartido constante. Es alguien que tiene la esencia de un productor, pero el inconsciente de un mediador. Su personalidad es la de un anfitrión de lujo, alguien que necesita que su éxito material sea también un escenario de paz y belleza social. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de romance estable y refinado. Para esta persona, el amor es un compromiso que se disfruta con los 5 sentidos. En una pareja, no buscan solamente seguridad. Lo que su naturaleza realmente exige es un socio con quien compartir los placeres de la vida, alguien que valore la armonía del hogar y que mantenga siempre los buenos modales y la estética en el vínculo. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy particular. Su esencia taurina tendrá el impulso inmediato de quedarse en su lugar, de resistir el cambio y buscar una solución práctica que mantenga la paz y los recursos a salvo. Pero ese pragmatismo se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de evitar la confrontación a toda costa. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se aferra a la comodidad de la rutina y del hogar para no perder el eje. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Libra necesitará estar negociando, cediendo o buscando la palabra más amable para no romper el clima de armonía, porque no se sentirá emocionalmente a salvo hasta que la relación vuelva a verse bien y equilibrada ante sus ojos. No es que sea una persona superficial, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en el acuerdo y la belleza. Para esta persona, un desplante brusco o un entorno desordenado y ruidoso es mucho más amenazante que una diferencia de opiniones. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de afectos sea tan sólido y agradable como la vida confortable que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona indecisa por miedo a perder la comodidad o el afecto ajeno, entendiendo que a veces la firmeza del sol requiere decir no, aunque la luna inconsciente tema que, si lo hace, va a romper el encanto de la relación. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme, porque une la persistencia del que construye con el tacto del que seduce. Su escenario ideal son las áreas del diseño, la moda, el mercado del arte, la diplomacia corporativa o la gastronomía de alta gama. Para entenderlo, imaginemos el caso de un curador de arte o un decorador. Su esencia taurina lo impulsa a buscar la calidad máxima en los materiales y la rentabilidad del proyecto. Su sol quiere inspirar confianza a través de la constancia y el valor real de lo que ofrece. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente libriano. Mientras su esencia apunta al logro material, su inconsciente lo obliga a que ese logro sea estéticamente perfecto y socialmente aceptado. No quiere solo ganar dinero,
quiere que su éxito sea elegante. Un ejemplo práctico. Imaginemos que este profesional lidera una consultora de imagen, mientras que su Sol en Tauro es el que asegura que los contratos sean sólidos y los procesos eficientes. Su Luna en Libra es la que disfruta cuidando las relaciones públicas, organizando los eventos de networking y traduciendo la ambición del negocio en una marca llena de gracia y prestigio. No solo busca la abundancia, busca la belleza del éxito. Esa capacidad de unir la fuerza productiva con el encanto personal es lo que los vuelve líderes tan magnéticos y buscados. Sus fortalezas radican en una justicia sensorial y una lealtad diplomática fuera de lo común. No es solo que son amables, sino que son los que mejor saben crear bienestar a su alrededor. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para gestionar equipos en tensión. Mientras otros pierden los estribos, esta combinación usa su luz solar taurina para aportar calma y sustento, recordando a todos la importancia de lo que es valioso, pero al mismo tiempo su luna inconsciente en Libra aporta la gracia necesaria para que esa firmeza no sea vista como terquedad, encontrando siempre el punto medio que deja a todos conformes y en paz. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la pereza y la evitación de los problemas necesarios. El problema es que la comodidad de Tauro se suma al miedo al conflicto de Libra. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo taurino de mantener su estabilidad, ignoran una situación que requiere una decisión difícil porque su inconsciente Libra no quiere pasar por el momento incómodo de la discusión. Sienten que se frenan a sí mismos porque su necesidad de agrado y su deseo de no moverse de su zona de confort los vuelve lentos, haciendo que les cueste horrores reaccionar cuando la vida les exige un cambio brusco. El riesgo es que terminen sacrificando su crecimiento real por sostener una paz que es más inercia que equilibrio. La conclusión general es que Tauro con Luna en Libra es, en esencia, un arquitecto del bienestar. Es alguien que tiene la visión puesta en lo que es sólido y duradero, pero el corazón siempre listo para que esa solidez sea bella y compartida. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el deseo de armonía no es una pérdida de tiempo, sino el ajuste necesario que hace que su esfuerzo sea humano y disfrutable. Cuando logran que su necesidad de equilibrio trabaje a favor de su capacidad productiva, su éxito no solo es inevitable, sino que se vuelve un oasis de paz y buen gusto para todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une la tierra firme con la gracia del encuentro.